¿Te has dado cuenta de cómo el mundo premia al tonto? No es por el absurdo de ser bueno, es por el horror de no pensar, y eso lo vuelve útil para el sistema. En pocos segundos, el sistema dicta la sentencia. Los que cuestionan quedan en la sombra, y los que obedecen están bajo los reflectores, porque la estupidez no es un accidente, es moneda de poder. Dietrich Bonhoeffer lo entendió, un teólogo que vio cómo lo absurdo se volvió norma. Él comprendió que la ignorancia consciente no es una falla, es una palanca, una cuerda invisible que eleva la mediocridad y aplasta la lucidez. No fue una simple declaración, fue un corte simbólico en la línea de lo obvio. En el mundo de los fuertes, la inteligencia suele ser torturada. El pensamiento crítico es un ciervo expuesto en campo abierto. La masa conformista es un león feroz que aplaude la goleada. Pero hay algo aún más brutal. La estupidez reinante no nace de la torpeza, nace de la división estratégica. Es la fuerza ciega de la multitud que se niega a mirarse al espejo. Mientras tanto, el pensamiento independiente se convierte en un laberinto que pocos se atreven a recorrer. ¿Alguna vez te has sentido aislado por saber demasiado? ¿Por darte cuenta de que los espejos a tu alrededor devuelven reflejos pulidos de vacío? Eso no es paranoia, es real. Es el peso de la lucidez en un escenario lleno de marionetas. Y si parece imposible resistir, bueno, ese es el veneno de la promesa. Porque la sociedad no solo recompensa a los estúpidos, los exalta, los aprueba, los promueve, mientras que al que piensa, lo silencian. Y ahora estás leyendo esto, ya conoces el corte, ya sentiste el filo, sabes que el trayecto no será cómodo, pero es lo que queda, respirar conciencia en un mundo anestesiado. La estupidez no solo resiste a la razón, construye un escudo invisible contra cualquier verdad. Dietrich Bonhoeffer escribió eso con los ojos desgarrados por la realidad. Los hechos contrarios al prejuicio simplemente dejan de existir, no porque sean falsos, sino porque incomodan. Cuando la verdad hiere, el estúpido se vuelve crítico, pero no crítico por lucidez, crítico por autoprotección. Es la crítica que protege la ceguera, y cuando los hechos se vuelven imposibles de negar, se tiran al suelo como polvo. No importa, no cambia nada. La pared sigue intacta. Bonhoeffer no estaba describiendo una ignorancia común. Vio algo más oscuro, una sociedad entera convirtiendo la estupidez en moneda de cambio, un lugar donde quien pregunta desaparece, donde quien obedece es promovido, donde el silencio se vuelve carrera. Eso no era un accidente, era un proyecto. Bonhoeffer entendió que la estupidez era menos un defecto individual y más un fenómeno social. No nacía solo de la falta de inteligencia, era cultivada. Los estúpidos son más fáciles de controlar. No cuestionan, no resisten, no ven. Ese fue su crimen. Vio el engranaje. Y quien ve, amenaza. Un hombre capaz de percibir la idiotización sistémica no podía andar libre. Fue ahorcado semanas antes del fin de la guerra, pero dejó un corte en el tiempo, una cicatriz que aún sangra, porque seguimos viviendo en eso. ¿Alguna vez te han premiado por quedarte callado? ¿Has notado que pensar demasiado aleja, que cuestionar demasiado crea fricción, que callar trae aplausos? Eso es, el sistema recompensa la omisión, y la omisión no es neutralidad, es cooperación. Lo más aterrador de la teoría de Bonhoeffer no es que los estúpidos actúen de forma estúpida, es que los inteligentes, en grupo, también se vuelven estúpidos. La psicología moderna solo confirmó lo que él vio con ojos desesperados. En 1950, Solomon Asch demostró que incluso viendo claramente una línea más larga, las personas cambiaban su respuesta solo porque el grupo decía otra cosa. La mente veía, la boca mentía. No es un error, es supervivencia social. Stanley Milgram llevó esto al límite. Personas comunes, sin crueldad, apretaban botones creyendo que estaban electrocutando a desconocidos, solo porque una figura de autoridad les decía que continuaran. No estaban poseídos, solo estaban adaptados. El grupo dicta lo que es real, la multitud decide lo que es verdad, y quien piensa diferente es aplastado sin que nadie lo note. Hablar con un estúpido, escribió Bonhoeffer, es como hablar con un eco, no con una persona, sino con eslóganes, frases prefabricadas, disparadores mentales que lo poseen. Tú le hablas, pero quien responde es la multitud que lo moldeó. El grupo no solo protege, borra la culpa. Nadie se siente responsable cuando todos lo hacen. Esa difusión de responsabilidad autoriza atrocidades con la comodidad de un apretón de manos colectivo. Lo que en solitario parecería monstruoso, en grupo se vuelve rutina, y el grupo no solo ofrece un escudo, ofrece un número, pertenencia,
y el deseo de pertenecer supera al deseo de tener la razón. La mente deja de buscar lo que es real y empieza a filtrar lo que es aceptado, y en ese instante la verdad muere de inanición. Las redes sociales no solo explotaron eso, lo elevaron a un arte, crearon burbujas que imitan consenso, pero son jaulas. La ilusión de un acuerdo colectivo te aísla en tu propia versión de la realidad, y como todo parece validado, dejas de pensar. Y lo más trágico, los más inteligentes caen más hondo. Acostumbrados a tener la razón, entran en pánico cuando muchos los contradicen. Empiezan a dudar de sí mismos, a revisar lo que saben, a desconfiar del único don que los protegía, el pensamiento independiente. Aquí es donde nace la espiral de la duda, donde lo que se sabía con claridad se vuelve ruido, donde pensar se convierte en un peligro interno, y la única cura posible es la fricción. Relaciones donde la verdad no es decorativa, voces que no tienen miedo de herir para sanar, información que desafía, que duele, que no acaricia el ego, pero que llama de vuelta a la lucidez, porque la estupidez se produce. Bonhoeffer entendió que no brota como maleza, se cultiva, es lucrativa, y los sistemas que se benefician del silencio incentivan la ceguera. Todo ascenso de poder, político, religioso, ideológico, infecta a las masas con estupidez, no porque quiera hacer daño, sino porque quiere control, y el control requiere mentes que no resistan. Por eso, en las empresas ganan los obedientes. El empleado que pregunta ¿por qué? Genera tensión. El que sigue sin pensar asciende. Poco a poco, pensar se vuelve peligroso, y obedecer una carrera. La escuela sigue el mismo molde. Enseña a responder, no a cuestionar, a memorizar, no a reflexionar, y así creamos adultos entrenados para repetir, no para ver. En la escuela, el alumno que desafía el plan de estudios es castigado con malas calificaciones. El que memoriza, sube. El que piensa, tropieza. Desde temprano el sistema enseña. Pensar es arriesgado. Estar de acuerdo es seguro. Los medios completan el molde. La complejidad se convierte en titulares vacíos. La duda se vuelve amenaza. Y lo que exige razonamiento no genera interacción. El algoritmo no premia la reflexión, premia el grito, la emoción que engancha más rápido que el pensamiento que libera. Estás entrenado para consumir, no para cuestionar, para reaccionar, no para digerir, para compartir sin entender. Lo viral es lo que simplifica, no lo que revela, y en las elecciones el patrón continúa. El pueblo que exige respuestas simples y soluciones mágicas elige exactamente eso, y los que se atreven a decir es más complejo, pierden. El sistema no quiere a quien piensa, quiere a quien repite, porque el que repite es predecible, es manipulable, es seguro. La estupidez fabricada sirve al poder como combustible, como cadena invisible. Un pueblo estúpido no cuestiona, no investiga, no exige. Bonhoeffer lo resumió con un golpe. El poder de uno depende de la estupidez del otro. Esa frase no es una crítica, es un mapa. El poder se alimenta de la mente que se detuvo, de la mente que se rinde, y esa simbiosis es el pacto silencioso que sostiene imperios. Por eso, identificar los entornos que te recompensan por no pensar es supervivencia mental. Si la conformidad vale más que la competencia, huye. Si la duda se ve como amenaza, huye. Si lo que te consuela nunca te desafía, huye. Porque puede que estés dentro de la máquina y ni siquiera te diste cuenta de que te volviste una pieza. Roma calmaba al pueblo con pan y circo, alimentaba estómagos y adormecía conciencias. La Edad Media encadenaba mentes con dogmas. Creer era más seguro que pensar. Hoy el consumo dicta la identidad. No eres quien eres, eres lo que compras, y lo que piensas se disuelve en el escaparate. Bonhoeffer vio el patrón. La estupidez que sirve al poder no es pasiva, es una coraza. Contra ella estamos indefensos. El estúpido no solo obedece, protege el engranaje. Ataca a quien amenaza la narrativa. Se pone el uniforme de la ceguera como armadura emocional. La fusión es el veneno. El individuo se funde con el líder. Criticar a la autoridad se vuelve herirlo personalmente. La mente no analiza, se defiende. La crítica se vive como una ofensa. El líder se convierte en espejo y romper el espejo es desgarrarse el propio rostro. El poder alimenta ese colapso con narrativas simples. Tu enemigo es aquel de allá. Síguenos y todo se resolverá. El pensamiento complejo es un peso que el estúpido no quiere cargar. Mejor culpar a un chivo expiatorio, mejor vivir aliviado y dominado. La tecnología potencia ese colapso. Algoritmos disfrazados de libertad conocen tus miedos mejor que tú. La propaganda se personaliza, se infiltra, y tú la llamas elección.
Crees que piensas, pero estás leyendo el guión que escribieron para ti. La nueva represión no quema libros, quema enfoque, no censura ideas, dirige tu atención hacia arenas inofensivas, debates académicos irrelevantes, pasiones deportivas que anestesian, chismes de celebridades como opio para los lúcidos. La inteligencia no se niega, se desvía. Bonhoeffer entendió el horror. En ciertas circunstancias las personas se dejan volver estúpidas. No es destino, es pacto, es huida disfrazada de consuelo, es valentía vendida por seguridad. Salir de la máquina no es entender el mundo, es rechazar el guión. Pensar por cuenta propia es renunciar a la tribu, a la seguridad de los consensos, a la suavidad del eco. El estúpido se deleita en la certeza compartida. El lúcido camina por el desierto del quizá. Bonhoeffer vio el precio. Pensar de forma auténtica cobra en soledad, duda y aislamiento social, y por eso tantos se venden a la estupidez fabricada, no por ignorancia, sino por alivio, porque soportar la complejidad es caminar sin red, y la mayoría prefiere la cuna del grupo al abismo de la conciencia. La salida no empieza con una bandera, empieza con una dieta, dejar de consumir información hecha para activar disparadores, no para iluminar ideas, buscar fuentes que incomoden, no que aplaudan, leer el origen, no el resumen, enfrentar el argumento más fuerte del enemigo, no la caricatura de un espantapájaros, rodearse de quien piensa diferente, pero con respeto, relaciones que cortan, que desafían, que no dejan que tu mente se estacione, porque lo que produce la máquina de la estupidez es un espejo cerrado, y solo lo diferente abre grietas en el vidrio. La humildad es escudo. Cuando crees que ya entendiste todo, ya empezaste a caer. El estúpido, decía Bonhoeffer, está satisfecho consigo mismo, seguro en su ignorancia, protegido por la certeza de que tiene la razón, incluso estando sumergido en el error. Cuestiona cualquier estructura que te premie por no pensar. Tu grupo, tu trabajo, tu fe. Si hacer preguntas genera castigo, estás en una fábrica de idiotas. Cámbiate o sal de ahí, o serás parte de ella. Y sobre todo, acepta. Nadie va a liberarte. Bonhoeffer fue claro. La estupidez no se vence con enseñanza, solo con un acto de liberación. Tú, o te liberas o te entregas. En sus últimos días escribió: el futuro dependerá de quién confíe más, en la estupidez del pueblo o en su sabiduría interior. Y si el mundo premia la estupidez, pensar se vuelve rebelión. Pensar es resistencia, pensar es un acto de valentía, pensar es semilla de lo que aún puede salvarse. Pero pensar duele, no es metáfora, es bisturí. Ahora llevas la herida y tienes que elegir: ¿la coses o sangras de nuevo? Bonhoeffer no murió por sus palabras, murió por el espejo, porque ver lo que la sociedad oculta es herir el teatro, y herir el teatro es volverse blanco. La muralla del poder no teme al grito, teme al silencio consciente. Y ahora estás frente al espejo. Ya viste la cuerda, ya sentiste el hierro caliente de la validación comprada, ya recorriste el laberinto de la aceptación social, y si llegaste hasta aquí, sabes que la idiotización no es tragedia, es elección. Pero hay una pregunta que aún no se ha hecho. ¿Soportas vivir despierto en un mundo que premia el sueño? No necesitas escucharme a mí, necesitas escuchar lo que te susurra por dentro. El precio de la lucidez es la exclusión, el castigo por pensar es el exilio emocional, pero el costo de no pensar es perder el alma. Quien no actúa, paga. Quien finge que no vio, regresa al pozo. Quien no rompe el espejo, se vuelve reflejo. Si leíste hasta aquí esperando un final, lo siento. Esto no es un diploma, es un portal. A partir de ahora, todo lo que digas será medido no por tu inteligencia, sino por tu valentía. Nos vemos en el próximo laberinto. En silencio. Comenta. Yo mando sin decir nada.